Buenos días, ¿me escuchan? Buen día, doctor, le escuchamos. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a continuar la clase y dos importantes puntos que ojalá que se encuentren todos bien en sus hogares. Bueno, no sé qué, bueno, me escuchan, ¿no? Sí, se le escucha. Ya, ok, vamos a continuar. Y el segundo punto que les mencionaba era justamente el de que no sé qué personas más se van a integrar ya para ver el tema de los grupos, ¿no? No sé si han podido hablar con algunos de sus compañeras, compañeros que faltan, que no estén ahora, porque no he recibido algunos datos en el grupo de Telegram. Hay algunas que están en el grupo, pero que no están acá en la plataforma Teams. Pero bueno, creo que no se han podido comunicar ustedes, ¿no? Tal vez no los conocen. Buen día, doctor. Yo le Buen comento día. que a los que a mí me consultaron sobre cómo tenían que ingresar a Teams o a la materia, yo les dije cómo deberían de hacer y enviarle a usted los datos, pero no sé más, doctor. Muy bien, ok. Bueno, entonces, vamos, un momento. Bueno, eso habría que ver porque en el momento ahorita tenemos 8 personas y bueno, deberían ya estar más participando de esto, ¿no? Bueno, continuando con pueden ver la presentación, ¿no? No, Inge. ¿No? No se puede ver, ok, vamos a volver entonces a Teams. Muy bien, ahora sí.
Muy bien, ahora sí, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya. Y ahora un dato importante que vamos a ir mencionando es el avance que se tiene en la biotecnología, en la ingeniería bioquímica. Hay datos importantes de poder comenzar, por ejemplo, con industrias biotecnológicas que manejan el mercado global, que tienen una relevancia de mercados, pero ahora mucho más con el tema de las industrias farmacéuticas que están produciendo básicamente, por ejemplo, las vacunas, ¿no? En el caso del valor en el mercado, tenemos principalmente las industrias ya en el 2016, como en este caso Gilead Sciences, o en el caso de Australia como la SSL, donde su valor en el mercado, como pueden ver a su lado derecho, es de la primera de 145 billones de dólares, ¿no? Algunas industrias importantes que podemos mencionar es Novozymes, que trabaja con el tema enzimático, que es una industria danesa, ¿no? Asimismo, podemos recalcar que en ese año también la industria tecnológica más importante fue Apple, con un valor de 7 veces más al del valor de una industria biotecnológica, ¿no? Eso, bueno, no ha cambiado ya desde el año pasado, sigue siendo Apple la industria más que tiene mayor valor en el mercado, que ha superado en este caso los 1.000 millones de dólares, ¿no? Es la industria que tiene un valor mucho más grande, estos 1.000 billones de dólares, al igual que otras como Amazon o industrias de ese tipo, pues estamos hablando de una industria tecnológica, tiene un valor reconocido con base a su desarrollo tecnológico. Y después de eso ya viene Samsung y bueno, por el tema también de avances en telecomunicaciones, ¿no? Un dato importante que es un criterio importante que ustedes deben tomar en cuenta son los criterios de compañías tecnológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la tendencia ahora de tener industrias tecnológicas en menor tiempo ha tenido un repunte ya esencialmente ya hace una década aproximadamente. En esta gráfica quiero resumirles y explicarles de por qué ha sucedido un importante cambio en la creación de industrias tecnológicas en el mundo. Esto repercute básicamente al valor que se tiene en la desaceleración de la economía, que ya en el año 2008 tenía en realidad un descenso debido al en ese año se rompieron los récords con el precio del barril, superando más de $100 el mismo, ¿no? De ahí se habló de una recuperación, pero eso permitió que muchas empresas, ya sean privadas y públicas, desarrollen sus compañías tecnológicas o se soporten con otros socios para que puedan desarrollarlo. Es así que nacen las startups, ¿no? Las startups básicamente son industrias altamente tecnológicas que con el convenio de universidades, participación de universidades, han permitido bajar los costos porque ya no podían cubrir debido a esta crisis muchas industrias en el mercado. Entonces han buscado asociarse o han surgido industrias pequeñas que puedan brindar ese servicio debido básicamente a esta caída de la economía en el mundo, ¿no? ¿Qué generalmente aprovecha la startup? Aprovecha un equipo de trabajo, aprovecha que ese producto sea escalable y ese va a estar básicamente inicialmente combinado con la ambición de crecimiento que va a tener en ese mercado esa compañía, va a tener en realidad los socios estratégicos conformados que fuera del equipo puedan tener, por ejemplo, socios de inversionistas, compañías impulsoras, ¿no? Que se denominan básicamente las que
las impulsoras de pequeñas industrias. Hay compañías que se dedican ahora. Por ejemplo, si ustedes tienen su pequeña compañía, bueno, acá en Bolivia eso es difícil de encontrar, pero ya en países más avanzados, incluso en la región, estamos hablando de México, Colombia, Brasil, Chile, tienen ya un comité que permite impulsar startups, compañías tecnológicas. También se evalúa que esta compañía sea básicamente creíble o tenga un crecimiento en el mercado importante en corto tiempo, en lo posible. Ahora las industrias tecnológicas, como ven, sus valores en el mercado se disparan abruptamente porque aprovechan justamente la oportunidad del mercado. Si hablamos esto, que es un concepto, pero en algunos casos parece nuevo, no es tan así. Ya el 2000 se hablaba básicamente de las grandes empresas que reducieron sus centros de investigación debido básicamente a crisis, a una venida de la recesión económica como vieron en la gráfica, en la tendencia, ya en el 2008 tuvo una repercusión especialmente en la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos. Y ahí básicamente universidades, lo que les decía, hospitales e instituciones de investigación tuvieron aproximadamente gastos, vean, ya el 2007 de 48 billones de dólares en Estados Unidos. Ya desde ese momento las universidades han pasado no solamente a ser formadoras de masa crítica, en algún caso, ¿no? Me refiero a posgrados, todo eso, o en este caso obtener profesionales, a producir profesionales. Las universidades comenzaron a hacer también recortes, ¿no? Fueron afectadas. Tanto el sector de la industria como las universidades tuvieron básicamente este receso económico. Y es así que la tecnología individual, la tecnología grupal de jóvenes como ustedes que vieron, estamos hablando de industrias tecnológicas muy conocidas, en su momento fue Google, en su momento fue WhatsApp, ¿no? O en su momento fue Facebook, pero eso tuvo en realidad una puesta en marcha a veces como una alternativa, una opción interesante. En su momento también empezó, como saben, así lo que es Apple, ¿no? Una startup es una forma de traducir los inventos académicos, lo que ustedes, por ejemplo, ahora estamos estudiando, en bienes y servicios. Muchos como ustedes con estas oportunidades han visto en la industria de alimentos, por ejemplo, una interesante escalabilidad y oportunidad en el mercado y han abierto su startup, ¿no? Entonces, una startup es una forma de traducir los inventos académicos para tener ese beneficio. Y también actualmente, porque sigue en un proceso de crecimiento, sirve como un motor para el desarrollo económico local. La tecnología en este caso ya no es tan importante importarla, sino desarrollarla, viendo que la tecnología cada vez es más costosa y peor para un país que depende, no desarrolla tecnología. Pero aparte, aprovecha el tema de creación de empleos, ¿no? Es así que para llevar a una startup necesitamos varios pasos, ¿no? Varios pasos que permitan tener la apertura del mercado, el estudio del mercado, si en realidad va a ser un nicho de mercado el producto, si va a haber escalabilidad de ese producto, ¿no? Si es completamente innovador, el tema jurídico a través de patentes para la protección de ese conocimiento y lo más importante tal vez que tenga una startup es que tiene que tener un crecimiento tecnológico continuo, un desarrollo tecnológico continuo, ¿sí? El hecho de que ustedes tengan algún producto no significa que eso va a estar de aquí a 10 años, sino que tiene que existir una dinámica constante, por eso es una industria tecnológica, ¿no? Entonces, vean, ya Cooper en 1971 propuso que una startup, y al principio es cuando ya se hablaba de esta idea, como una empresa centrada en investigación y desarrollo, lo que les decía, o que se enfatiza en la explotación de un nuevo conocimiento técnico.
nosotros con formación técnica deberíamos propiciar el tema de startups, ¿no? Siendo frecuentemente fundada por ingenieros o ingenieras como ustedes y científicos, ¿no? Que por lo general incluyen un elevado porcentaje del personal profesional técnicamente capacitado. ¿Qué quiere decir esto? Qué mejor que ustedes que están en un tercer nivel de formación para poder tener un emprendimiento, ¿no? Los startups son una categoría específica de empresas que han sido creadas recientemente y que operan en sectores de alta tecnología en procesos, alimentos con nuevas propiedades, con un servicio, por ejemplo, empresas ambientales que cubran un mercado no existente de tratamiento de, por ejemplo, fluentes, tratamiento de sólidos, todo eso, ¿no? Y que básicamente van a estar proclives completamente a la innovación. Entonces, acá existen tal vez, en resumen, voy a decir tal vez porque esto es una continua dinámica, 6 importantes decisiones para tener un emprendimiento. La primera es hacer las cosas en un correcto orden, hacer un estudio de mercado. Para abrir un emprendimiento, lo aconsejable es que ustedes vayan haciéndolo poco a poco, porque obviamente esto va a depender de una inversión que tal vez en su momento no lo tengan, o si tienen un capital, este no va a necesitar en realidad que sea grande en el inicio. ¿Con qué objetivo menciona este punto? De que ustedes poco a poco vayan creciendo y vayan estableciendo en realidad en qué va a consistir su emprendimiento y no, por ejemplo, irse al banco, endeudarse, sacar el emprendimiento y que no funcione, porque también esto representa una madurez profesional de cómo se maneja el mercado en ese producto y eso sin duda les traería, por ejemplo, que no tenga éxito o que tengan puntos o consideraciones que ustedes no las han tomado en cuenta y esto básicamente les lleve a que la industria, en este caso el emprendimiento, la startup, no sea adecuada. Lo segundo y lo importante, acá tenemos 8 personas, puede que en realidad tengan que integrarse con otros colegas de otras carreras, de otras especialidades, pero también repercute en la capacidad que tenga cada uno de ustedes, ¿no? Y ahí uno de trabajar en equipo, básicamente, tampoco es fácil, y en nuestra facultad tropezamos mucho con ese tema porque mucho del desarrollo en la época universitaria repercute en una individualidad, ¿no? Por lo cual, cuando ustedes van al trabajo y tienen que trabajar en equipo, es más complicado. Ustedes deben trabajar en un lugar donde les permita tener el valor agregado. Menciono un ejemplo en Brasil, en lo que es la Universidad, por ejemplo, de Sao Paulo. En la Universidad de Sao Paulo existe un lugar que se denomina el Hotel de Startups. Básicamente es una infraestructura de varios pisos y donde cada piso representan distintas startups en distintos niveles de crecimiento. Las startups de más abajo son casi pequeñas empresas que proveen ya de alta tecnología. Las de arriba son las que están en desarrollo, ¿no? Pero ahí ya existe en realidad un asesoramiento jurídico, por ejemplo, proporciona que si ustedes ingresan a esos ambientes, a esa área, que tiene un valor competitivo en el mercado porque tienen acceso a Internet, como les decía, asesoría jurídica y contactos, y eso les permite que en un espacio pequeño ustedes vayan desarrollando su startup. Con ese asesoramiento, porque implementar, tener un edificio o una infraestructura, obviamente es un alquiler de alto costo, Internet es otro servicio que ustedes tienen que requerir, agua y también abogados especializados y, por supuesto, otros relacionados, ¿no? Entonces, en Sao Paulo ya existe eso, ¿no? Como les menciono, es el hotel de startups. Acá en Bolivia es todavía prematuro hablar de eso,
lastimosamente. Esperemos que eso cambie. Pero, por ejemplo, no contamos con eso. ¿Cuál sería ideal acá que ustedes puedan prever o buscar? Un mercado interesante. Puede que el producto alimenticio, biotecnológico que ustedes tenga una mayor aceptación en un mercado más grande que es la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo. Estamos hablando de más de 2 millones de habitantes y en realidad un mercado que es mucho más dinámico que el de La Paz y de mayor crecimiento. Entonces, por ahí, ver el emprendimiento por ese lado sería también una opción mucho más atrayente, ¿no? Acá, y como les digo, en ese ejemplo que les daba de Sao Paulo, ya vienen inversores que se interesan por lo que están desarrollando ustedes, por ejemplo, porque hay siempre continuas reuniones en lo que es el hotel de startups en Sao Paulo. Vienen inversores y dicen, muy bien, este es un dinero, o ¿cuánto necesitas para la inversión? Veamos cómo está, cuál es tu producto, qué avances tiene, todo eso. Y ellos evalúan en realidad si están de acuerdo en invertir o no. Pero ustedes también deben negociar, porque a veces ellos mismos pueden aprovecharse o comprar y después descartarlos, ¿no? Por eso no es aceptar cualquier dinero, sino es un acuerdo propio donde ambas partes entren en un acuerdo, y ahí viene la parte jurídica que les mencionaba, donde ninguno del otro se aproveche, y eso es lo que hace este hotel de startups en Sao Paulo. Y ahí hay un asesoramiento jurídico bajo la ley de ese país que les permite proteger también la iniciativa, la innovación que tienen ese grupo de personas o que quiere crear una startup. 5, como han podido ver, una startup todavía no es una compañía muy grande. Eso les mencionaba en el primer objetivo, ¿no? ¿Para qué todavía invertir si no estoy seguro de que esto va a funcionar a una gran escala, por ejemplo? Y eso les permite una madurez. Lo que pasa en Sao Paulo es que les dan de 1 a 2 años para ver cómo va a avanzar la startup. Después de esos 2 años, si hay en realidad una situación de extensión y es en realidad justificada, puede quedarse tal vez algún tiempo. Pero esos 2 años que les dan plazo, debe ser el plazo necesario para que ustedes ya lancen su compañía a mayor escala, ¿no? Entonces también hay ese estudio. Entonces, eso también hay que evaluarlo, ¿no? Por eso también, en realidad, si tienen la capacidad, tienen el mercado, tienen los contactos. Y otro punto esencial es patentar en un momento adecuado, ¿no? En Bolivia estamos totalmente retrasados en el tema de patentes. Ustedes dirán, tenemos CENAPI, pero CENAPI solamente registra, no protege la patente, ¿no? Y para proteger y tener en realidad esa protección jurídica mediante ley de esas patentes, eso también debe estar ligado a una cooperación en varios países, porque puede venir algún extranjero, copiar su idea y desarrollarlo en su país. Entonces, el proceso de patentes es también un proceso muy costoso, ¿no? En algún caso muy costoso, y especialmente en nuestro país donde no hay un asesoramiento jurídico. Ya con políticas nacionales en otros países como Chile, como Brasil, tienen una mayor expansión de cubrir la parte jurídica a comparación de nuestro país. Pero bueno, eso yo les pongo en el escenario. Entonces, en esta clase, para mí siempre es importante resaltar, ¿y por qué lo hago? Porque la biotecnología, la ingeniería bioquímica, están íntimamente relacionadas a la innovación, ¿sí? Si en realidad hemos tenido un avance en lo que es ingeniería bioquímica, es que justamente es una ingeniería demasiado dinámica. Lo de hoy es muy distinto a lo que se ha escrito ayer, ¿no? Entonces, es una muy continua formación y capacitación de recursos humanos. Entonces, la persona detrás de una idea es tan importante como la idea misma. A veces la persona
tiene la capacidad de desarrollar esto y de tener varias ideas, ¿sí? Hace mucho también la actitud de la persona, su emprendimiento, su predisposición y su liderazgo. Introducir a los capitalistas, a las personas con talento, puede ser más poderoso que las innovaciones específicas. El papel del inventor dependerá de la madurez de la empresa que les mencionaba en el anterior punto. Debería estar preparado para seguir su tecnología desde el laboratorio hasta la puesta en marcha. Es lo mismo que hacemos nosotros, lo mismo que ustedes hacen en el laboratorio. Pero tal vez en los proyectos que ustedes llegan, proyectos de grado, deberían necesariamente ver esa perspectiva. Y peor ahora que, como saben, la situación laboral es crítica, ¿no? Aquí viene justamente algo bien interesante que es una autocrítica en la UNSA, ¿no? Muchos docentes, algunos de ellos tienen una experiencia académica muy reconocida, de bastantes años, pero tienen una experiencia en lo que son emprendimientos propios, ¿no? Y para eso en realidad, y eso no es solamente en nuestra universidad, sino también en varias en el mundo, porque el profesor o el docente se forma para justamente enseñar y tiene algunos proyectos, esos proyectos pueden concluir una aplicación interesante, pero ya salir como una empresa es complicado, ¿no? Pero ahora esto funciona de esa forma. Muchos profesores están ahora trabajando ya con emprendimientos, con jóvenes como ustedes, y jóvenes y profesores como equipo trabajan en emprendimientos exitosos, ¿sí? Porque el conocimiento ya lo tiene el profesor, los estudiantes tienen toda la vocación de poder llevar eso adelante, y esa combinación de entusiasmo, de poder iniciar las cosas más aceleradamente con jóvenes, permite en realidad tener una combinación, un equipo muy sólido, ¿no? Entonces, eso es lo que falta todavía trabajar en nuestra universidad. Los miembros de la facultad, universidad, deben comunicarse con otras universidades. En ese aspecto, en algunos grupos, como el mío, trabajamos estrictamente con otras universidades, tanto extranjeras como nacionales. Eso nos ha permitido, solamente les doy un ejemplo, que algunos estudiantes vayan a esos laboratorios. Tal es el caso de la Universidad Mayor de San Simón y viceversa, ¿no? O en el caso local, que estudiantes de la carrera se vayan a química, se vayan a bioquímica, se vayan a física, se vayan a otras carreras. Ahora estamos viendo el tema de trabajar más con biólogos, por ejemplo. Entonces, y abrir esa apertura no es sencillo, toma años, ¿no? Pero en lo que hemos avanzado, por ejemplo, si ustedes trabajarían conmigo, les doy un ejemplo real, tienen la facilidad de hacer algunos experimentos, parte en realidad de la investigación, que estamos hablando de algo de desarrollo tecnológico, lo pueden hacer en los laboratorios de bioquímica tranquilamente. Hay muchos estudiantes de ingeniería que están ahora trabajando, bueno, fuera de la pandemia, aunque la apertura es, como saben, es ahora muy distinta hace más de un año, pero hay esa predisposición todavía de colaboración compartida, ¿no? Y en este caso ya estaríamos hablando de un tema de spin-off. ¿Y qué es un spin-off? La spin-off se empieza a crear en la universidad. La startup se crea fuera de la universidad. También puede ser una combinación de dentro y fuera de la universidad. Las tecnologías en un spin-off son propias de la universidad. En una startup es un acuerdo entre la universidad y en este caso la gente o las personas que quieran trabajar con la universidad. Y es una licencia de un acuerdo propio de ambas partes. El financiamiento es por parte de la universidad en una spin-off. En una startup es un fondo externo, ¿no? Viene una empresa, por ejemplo, viene una empresa X acá al IDEPROC y dice, quiero que desarrollen esto, un tema de alimentos. Ustedes tienen equipo, nosotros no tenemos estos equipos y tienen estudiantes, quisiéramos que estudiantes nos apoyen
tenemos un experto en la parte de administración en la industria, y ahí necesitan el apoyo de un investigador senior que colabore con las técnicas. Entonces es un trabajo, y dice muy bien, ustedes colocan esto, yo voy a colocar todos los fondos reactivos, voy a pagar la electricidad, el agua, todo este tema para el desarrollo de esto. Entonces los fondos son externos, ¿no? Y esto es manejado estrictamente en la spin-off, que se denomina así en inglés spin-off, por el tema de que lo maneja todo lo que es el plantel de la universidad. En el startup es externo o también puede ser mixto, ¿no? Universidad y externo. ¿Cómo solicito ayuda, no? Para solicitar la ayuda de